Bienvenido a un nuevo audio de 24H24L. Recordad que estos son los audios que van a salir en el evento 24H24L, pero se canceló por diferentes motivos y pues se ha hecho una transformación a audios en formato podcast. Perdón. Y este es uno de los audios que tenía ya con los invitados y ya estaba organizado, así que qué menos que grabarlo y publicarlo. En este caso vamos a hablar de base de datos en Linux y para ello tengo dos desarrolladores y expertos, aunque ellos digan después que no, en base de datos. Por un lado tenemos a Alfredo, que digamos es de la parte de base de datos en SQL. Bueno, Alfredo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Oliwi. Y por otro lado tenemos a Imanol, que digamos que es la parte de base de datos SQL. Buenas, Imanol. Hola, buenas, José. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Gracias a ti por participar. Bueno, vamos a empezar un poco, como todas las charlas, con una presentación de los invitados. Así que vamos a empezar contigo, Imanol. Si te puedes presentar en un minuto o menos. ¿Quién es Imanol? Pues mira, yo ahora mismo soy un apasionado de la informática de todos los ámbitos y ahora mismo estoy trabajando como freelance y, bueno, sobre todo acompañando a empresas a buscar soluciones a sus problemas. Desde el diseño hasta, bueno, pues hacer herramientas si es que no las encontramos en el mercado. Sobre todo en web, aplicaciones web. Y en tu caso, Alfredo, ¿quién es Alfredo? Pues es un individuo que estudió para administración de sistemas, pero cuando vio la asignatura de programación dijo, hostia, Pedrín, esto mola mucho. Y pues me reconvertí un poco después de haber terminado los estudios y me puse a hacer desarrollo web. Y me focalicé en un principio en lo que hace todo el mundo, que es hacer páginas web con ese engendro salido del séptimo círculo del infierno llamado WordPress. Y posteriormente ya me llegué al lado luminoso del desarrollo y me puse a hacer aplicaciones web como Dios manda. Y ahora trabajo pues como el informático de una empresa, así entre comillas. Vale. Bueno, pues como tú has estado en una carrera, Alfredo, te voy a hacer una pregunta de examen. Defíneme qué es una base de datos. Una base de datos es donde persistes los datos que utilizas en tus aplicaciones. Y esa persistencia está organizada a través de un motor que cumple con unas normas preestablecidas por gente que sabe muchísimo de informática y dijo que las cosas se hacían así. Y esos datos internamente están almacenados en documentos de texto que no puedes ver, que están por ahí escondidos, y a través de ese motor tú le haces consultas o peticiones utilizando un lenguaje específico de consultas y te devuelve los datos, básicamente. Y no estaba preparada la respuesta, ¿eh? Te ha salido respuesta de examen. Sí, y tanto. Hago lo que puedo. Y Manuel, ¿algo que decir de esa definición? ¿Alguna aporte? Nada. Perfecto, o sea, nada que añadir. No. Bueno, vamos contigo, Manuel. Lo que quiero saber lo primero es, igual que en el mundo de Linux se suele utilizar mucho en sistemas para los servidores web, para servidores relacionados con redes, me gustaría saber, en tu experiencia, Manuel, y en tu parte de SQL, de las bases de datos SQL, ¿también está ese dominio tan grande a la hora de montar servidores de base de datos en el sistema operativo Linux o hay más variedad? ¿Se instalan más en otros sistemas operativos? Durante mi carrera o durante mi vida he hecho mucho Windows, porque cuando estaba como empleado en corporaciones grandes hace mucho tiempo, estaban casados con Microsoft. Y como estaban casados con Microsoft, pues instalar ahí algún Linux o máquinas Linux, pues era pues como poco más que pincharle las ruedas al CEO de la empresa. Entonces, sí, iba todo sobre plataforma de Microsoft. Pero la base de datos de Microsoft o una base de datos que no sea tipo PostgreSQL también la instalaba un servidor en Windows. Pues fíjate, en principio las primeras eran con Access, así que date cuenta. Luego SQL Server, pues cuando
ya se empezaron a liberar las versiones Express y todo eso. Y algún Oracle también por algún 11G de aquella época, que venía heredado por alguna solución que se había comprado aparte de software. Y ya cuando se empezó a internalizar el desarrollo de software, pues ya empezamos a tirar por Postgres, al principio en Windows también. Y bueno, y SQLite, pues cuando eran cositas pequeñitas y cosas que no eran muy exigentes. Y luego ya cuando me he liberado de todo eso, desde ese mundo y he podido elegir libremente, pues ya sí, Postgres a muerte, Postgres a muerte. Una pregunta. MySQL también, al principio MySQL también, pero llegó Oracle y lo compró. Ah, una cosa de Postgres. Yo este año no lo he hecho, pero años anteriores yo leía un blog de base de datos que al final del año hacía como un resumen de noticias de base de datos, del acontecimiento dentro del ámbito de base de datos. Era un blog bastante conocido en ese ámbito, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Solo sé que estaba escrito en inglés. Y digamos que a finales de diciembre hacía un artículo bastante grande sobre pues las noticias importantes en el mundo de base de datos, de versiones. Y yo leí en el 2022, o sea, a finales de 2022, lo que había pasado en el 2022 y en el 2021. Y hubo una sorpresa, porque yo del ámbito de base de datos no conozco, que era como que había una tendencia bastante grande en esos años donde PostgreSQL estaba siendo, digamos, convirtiéndose en un competidor de Oracle. O sea, que se estaba, digamos, instalando en sitios donde antiguamente se ponía Oracle, porque digamos que había dado un subidón de calidad y que de hecho en algunas situaciones o casos casi tenían casi el mismo rendimiento, aunque Oracle, digamos, era una base de datos, no sé si se llama Enterprise. ¿Eso tú lo has vivido? O sea, ¿tú has vivido que cada vez PostgreSQL está subiendo y escalando en los sitios donde se está instalando? Yo no he vivido que donde haya un Oracle se haya puesto un PostgreSQL, porque, y esto ya es suposición pura y dura, estas bases de datos Enterprise, tanto Oracle como SQL Server, a mí, en mi experiencia, por lo que más merece la pena no es por el motor, sino por el conjunto de utilidades que suele tener con él. Por ejemplo, con SQL Server había uno que yo utilizaba mucho para ver qué estaba pasando, qué consultas se estaban realizando, que te hacía una traza de todas las consultas de SQL que se estaban lanzando al servidor. Y ese tipo de herramientas en Postgres pues han faltado durante mucho tiempo. Han faltado durante mucho tiempo y además en código abierto y código libre. Lo que sí he vivido ha sido mucho intento de cambio de SQL Server a PostgreSQL. Eso sí. Y precisamente los puntos más gordos eran sobre todo por precio de licencias, por problemas de vendor locking o por tema de licencias, de dinero. Sí. ¿A qué voy a gastar tanto en SQL Server cuando tengo esto en Postgres? Y más concretamente conozco un amigo que utilizan en sus soluciones, una solución de estas de control del último kilómetro del paquete o la última milla, o eso es de logística. Y es una aplicación que tiene muchísimo tráfico y usan PostgreSQL y es más, usan una instancia única para todos los clientes. Y a mí me alucina el alto tráfico que tiene. Yo no he estado en soluciones, en proyectos tan grandes con tanto tráfico y tanto volumen, pero bueno, este amigo mío sabe muchísimas bases de datos y la gestiona muy bien, y de aplicaciones, y la verdad es que tiene un rendimiento de la leche. ¿Por qué esa aplicación de última milla no será algo con GIS, con datos geográficos? Porque eso sí es verdad que yo sí algo sé, pero sí sé que PostgreSQL ahí sí que da bastante fuerte en todo lo que sea relacionado con GIS.
Porque sé que hay módulos, y de hecho en Python yo sé que hay bastantes módulos y bastante buenos para programación GIS con Postgres, y en cosas de GIS sí he visto que hay bastante movimiento. Ya en otros ámbitos no lo sé, la verdad. GIS, lo que yo conozco de Postgres, no sé la aplicación de mi amigo si utiliza esta extensión tan famosa de Postgres, que es PostGIS. Yo esta no lo he utilizado más que para jugar con ella, porque en mis proyectos no he necesitado hacer ese tipo de operaciones. Pero sí, o sea, lleva pegando muy fuerte muchísimo tiempo. Y yo creo que es uno de los puntos que hace tiempo pues encumbró un poco a Postgres, o hizo que sacase un poco la cabeza fuera del radar y fuese más visible por encima de SQL Server y Oracle, que también desconozco si tenían ese tipo de funciones para gestionar datos geográficos. Vamos contigo, Alfredo. Tú, en tu caso, me querías entrar un poco en el mundo de NoSQL. Igual que en Linux tenés MariaDB, bueno, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, que dentro de lo que cabe, pues en el ámbito de Linux más o menos he usado, pero yo sí desconozco si la base de datos NoSQL ha pasado también lo mismo, que digamos también son usadas o que los servidores están disponibles en Linux de forma gratuita. En el mundo de NoSQL el mismo tiene una especie de verosimilitud a lo que pasa con la base de datos SQL en Linux, o en NoSQL, digamos, hay más amplitud de sistema operativo usado. A ver, ¿te refieres a si en el mundo Linux se utiliza mucho el NoSQL? Sí, el servidor, los servidores. No sé si van con servidores o NoSQL, me imagino que sí, ¿no? A ver, en el fondo es una base de datos y esa base de datos la instalas sobre un sistema operativo. Y el sistema operativo que haya debajo es el que quieras. Normalmente, al menos yo lo que he visto es que en el 90 y muchos % de los casos siempre ha sido un Linux el que estaba alojando el servicio. Pero no por el hecho de que es que es Linux, vamos a tirar por ahí, sino porque parece ser que van como, al menos desde mi perspectiva, me parece que van más finos a la hora de trabajar. Va como más, que se integra mejor con el sistema operativo. Porque en el fondo, Windows, a ver, primero, en mi empresa trabajan con Windows, ¿vale? Entonces, cuando digo mi empresa no es que sea mía, sino que yo trabajo ahí, ¿vale? Por si acaso. Por si acaso, digo, no se vaya a pensar aquí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en el ámbito empresarial, a no ser que haya una dirección del CTO o del técnico en cuestión que vaya orientado más al tema de Linux y que haya alguien que los dirija, como las decisiones las tome alguien no técnico, normalmente se van a Windows, sin pensar, diciendo, venga, vamos a meter Windows, ya está. Entonces, ahora estamos, digamos que arrastrando un poco, todavía hay un servidor Windows que está manejando la base de datos principal de la empresa, pero de forma paralela ya se está utilizando un Linux con un MongoDB para, digamos, paralelizar el trabajo y ir poco a poco trasladando la carga de trabajo desde ese Windows hacia un Linux, ¿vale? Y al menos yo, desde mi perspectiva, en la mayoría de los casos que he visto, siempre había un Linux por detrás. Una cosa, Alfredo, igual que en la base de datos en SQL estaban, digamos, las bases de datos de software libre, tipo MySQL, MariaDB, PostgreSQL, y después había otra parte que eran comerciales, o sea, Oracle, SQL Server, la de IBM, que no me acuerdo cómo se llama, DB2 creo que era, o había una que era Informix, que no sé si sigue existiendo. En el ámbito de SQL, yo sé que existe MongoDB, Cassandra y bueno, y algunas más. ¿Son también todas, hay una parte de base de datos en SQL que sean comerciales o todas son software libre? Porque creo que Cassandra es software libre y MongoDB creo que es software libre. Vale. ¿Allí cómo va? Te cuento un poco. La mayoría de las bases de datos no SQL que yo conozco son software libre. La mayoría, excepto contando un par de casos un poco, software libre un poco entre comillas. El caso que más me llama la atención es el de Redis. No sé si te enteraste hace unas semanas, la que liaron.
Sí, que cambiaron la licencia y cosas de esas, ¿no? Exactamente. Entonces, el código fuente sigue siendo libre, te lo puedes descargar, puedes hacer las modificaciones, pero a nivel de uso han metido muchísimas restricciones. Entonces han empezado a salir un montón de forks y clones y demás. Pero la inmensa mayoría de las bases de datos no SQL, y cuando digo no SQL me refiero a ya sean orientadas a grafos, orientadas a documentos o orientadas a clave valor. ¿Vale? O sea, no me limito solamente al tema de Mongo que es orientado a documento. La mayoría son software libre, pero que a su vez tienen un cloud propio en el que, o mejor dicho, con el que comercializan o tienen un retorno de la inversión, porque en ese cloud que es propio suyo es donde le añaden a esas instancias de base de datos pues las características que la convierten en algo enterprise, algo perfectamente optimizado para el uso de la empresa y quien quiera tener esa experiencia y esas garantías de estabilidad y de estabilidad y de permanencia de datos puede utilizar ese cloud, o bien puedes optar por descargarte la base de datos desde el repositorio que sea, instalártela en tus servidores y gestionarla tú. Entonces, creo que ya no es el hecho de que si quiero utilizar esta base de datos tengo que pagar una licencia a la empresa no sé qué y entonces me dejan descargarla y me la instalo. No lo he visto. Puede que exista, pero no lo he visto. Todas las que he visto son versión gratuita, como gratuita quiere decir open source, de código abierto que te la puedes descargar, la puedes instalar y demás. Y la versión cloud que alojan, o mejor dicho, proporcionan ellos mismos los creadores de la base de datos. Lo de Redis es que yo me hago un lío entre Redis y Elasticsearch. Sé que una de las dos, el problema del cambio de licencia fue porque creo que era Amazon, cogía el código y hacía una solución propia. ¿Era eso Redis o Elasticsearch? Es que no me acuerdo cuál de los dos era. Creo que el problema no viene por Amazon. Amazon sí que tiene un DocumentDB, que es una solución propia de ellos, que es mentira totalmente. O sea, por debajo es un Postgre. Después le han metido una API intermedia que acepta la parte de los comandos de Mongo para decir, mira, tengo un Mongo propio. No es un Mongo propio, simplemente es una API que acepta peticiones con la interfaz de Mongo, pero por debajo es un Postgre. O sea, eso es mentira, ¿vale? Totalmente. Cuando me enteré me sentó muy mal. Pero no, volviendo al tema, no creo que no era por tema de Amazon, era por tema de proveedores de nube tipo Vercel, tipo y similares, que ahora no me salen nombres de estos, que lo que hacían es que proporcionaban el servicio de Redis, digamos que gestionado por ellos. Claro, le cobraban a los clientes, pero Redis no veía ni un dólar, no veía una retroalimentación o recomendación por el dinero, o sea, no cogía dinero por ningún lado. Entonces se cabrearon y dijeron, pues ahora, a partir de ahora, no se puede utilizar Redis en producción. Digo, ¡vale! Maravilloso. Ya nos han fastidiado. Y es eso, básicamente. Vale. Sí, lo del código fuente es lo que tiene. Si dejas disponible el código fuente, claro. Es que no, si pones limitaciones, ya, pues no deje el código fuente disponible. Claro, el problema es que tenés que inventar una licencia ya, me imagino, claro, porque la que tendrá Redis será una licencia propia, no será una licencia de software libre, me imagino. Se han inventado un par de licencias propias, sí. Claro. Pero eso solo afecta a las empresas, ¿no? A los usuarios particulares o a los usos no comerciales, me imagino que pasará lo mismo, podrá utilizar el código. Sí, a ver, se supone que puedes, entre comillas, puedes seguir utilizando Redis a partir de las... Sí, claro, es que tiene tela la cosa. Porque avisan hoy diciendo, desde ayer hemos cambiado la licencia, o sea, con carácter retroactivo. Entonces, fue un poco a traición. Pero teóricamente puedes seguir utilizando Redis, pero no queda del todo claro que no te obliguen a pasar por caja, ¿vale? O sea, yo me he leído varias veces la documentación con el tema de los nuevos cambios de licencias y no me termina de quedar claro. Quedan zonas grises que casi, desde al menos de mi perspectiva, prefiero evitar. Y de hecho, tengo el servidor en el trabajo que hay que actualizarlo
porque ya está pidiendo, oye, que hay una versión nueva de Redis y no pienso tocarlo para evitar problemas. Pero, hago una pregunta a los dos. Hablando ya del código, ¿creéis realmente que una base de datos es más segura o es más eficiente porque tenga el código fuente disponible o es más por los recursos que tiene detrás? Cualquiera de los dos. Dale, Manuel. Repítemela, por favor, porque creo que tiene aspectos. Vale, repito. Sí. Generalmente el código fuente implica una serie de ventajas. Evidente que cualquiera puede colaborar, puede introducir nuevas funcionalidades, ayudar en el desarrollo. Pero también tiene sus desventajas, como ha dicho Alfredo con Redis, que alguien venga y se aproveche de tener el código fuente. Correcto. Entonces, realmente muchas veces se deja el código fuente disponible porque lo que pretendes, por lo menos esta es mi opinión, ya me decís vosotros si tenéis otra, tú dejas el código fuente porque no tienes los recursos suficientes para dedicarle todo el esfuerzo a gestionar o a desarrollar o evolucionar esa base de datos. Igual que Oracle no deja el código fuente disponible porque ¿para qué? La desarrollan ellos y tienen recursos de sobra para hacerla. Pero ¿vosotros creéis realmente que tener el código fuente disponible hace que evolucione mejor el código o lo que hace falta es más recursos a esa empresa para que se encargue de ellos mismos de desarrollar el código? Vale. A ver, con respecto a esto, yo no sé, tengo una opinión un poco especial, sobre todo visto cómo se están utilizando el tema de la palabra de código abierto en vez de software libre. Y Manuel, una aclaración. Dime. Claro, en base de datos estamos hablando de mercado empresarial. Claro, que es otra cosa de mercado, digamos, de usuario, de escritorio, digamos. Es que el mercado empresarial va por otro lado, hay mucho más dinero, hay mucho más beneficio, hay muchos más recursos. Simplemente quería hacer esa aclaración porque en el mercado empresarial va a otras reglas, va a otras normas que es diferente a que yo escribo una herramienta de terminal y la pongo en GitHub. Pues ahí muchas veces eres tú el que la va a desarrollar y casi nadie te va a ayudar. Perdona entonces, por la interrupción. Entonces, de cara a la empresa que desarrolla el producto en software libre, ¿no? O sea, de cara al software de Postgres, ¿no? Esta idea, claro, por ejemplo, Postgres. Vale. Claro, es que en el mercado empresarial, yo lo creo siempre que el código fuente que esté disponible o no es diferente que si está disponible para una herramienta más para uso de escritorio. Vale. No sé si opinas tú lo mismo o es lo mismo. Eso Postgres, en el caso de Postgres, por ejemplo, yo creo que es muy beneficioso tanto para Postgres como para las empresas que usan Postgres como herramienta de base de datos. Incluso para empresas tipo Amazon. Amazon, yo no sabía que que habían utilizado un motor de PostgreSQL para una base de datos de NoSQL, pero mira, ahí está. Sí sabía el caso creo que se llamaba Aurora. Aurora creo que también tenía un motor de Postgres. Lo único que tenía las bases de datos en memoria, o sea, las tablas en memoria o algo así. Yo creo que es beneficioso porque te permite adaptar el software a tu medida. O si encuentras algún problema, algún bug o algo así, conozco gente que ha encontrado bugs en Postgres y como la fundación pues, no tenía recursos para cometerlo en ese momento, pues ellos han aportado la solución, o sea, ellos han solucionado el bug y han aportado la solución, han podido aportar la solución. Yo creo que es beneficioso en cualquier caso. Ahora, que hay gente que se aprovecha del código abierto, está claro. Pero tanto del código abierto per se, como de la buena voluntad de la gente que quiere colaborar en proyectos de código abierto, que no de software libre, lanzados por una empresa privada. No sé. No se me ocurre ningún ejemplo ahora. Pero vamos, yo creo que es beneficioso. O sea, en general, yo creo que es beneficioso que haya proyectos de software libre
pues como Postgres o bueno, pues los que ha comentado Alfredo. En tu caso, Alfredo, ¿qué opinas? A ver, el tema del software libre es uno de los mejores inventos que hemos tenido. Mira que Sí. se nos han ocurrido cosas, pero el software libre al menos me parece maravilloso. ¿Qué ocurre? Que es una espada de doble filo. Que por un lado, ya estoy hablando también desde el lado de quien adopta una base de datos. Para la empresa empresa u organización que está detrás del desarrollo le viene de maravilla porque obviamente, aparte de destinar sus propios recursos al desarrollo de la herramienta, está contando con el trabajo altruista de gente que quiere colaborar y todo perfecto. Ahí no le veo mucho problema. El problema viene cuando el público empieza a adoptar esa herramienta, empresas empiezan a adoptar esa herramienta, que obviamente tienes el código fuente y si tienes los recursos suficientes puedes crear modificaciones y crear tus adaptaciones propias para hacerla a tu gusto, que abro paréntesis, esto pasó con Godot y una empresa de desarrollo de videojuegos que querían hacer un juego en 3D, no les funcionaba como estaba Godot y por tener el código pudieron adaptarlo, cierro paréntesis. Entonces, la desventaja que le veo a esto es que si yo adopto una base de datos porque me parece súper interesante, el proyecto mola, es muy versátil, se adapta a lo que yo necesito, después me viene con un cambio de licencias, en plan me hace un Redis y digo, gracias, majos. El producto es vuestro, sí. Os habéis aprovechado durante un montón de años del esfuerzo de desarrolladores, maravilloso. Y ahora cambiáis la licencia porque no salen los números. Vale, muy bien, el producto es vuestro, podéis hacer lo que queráis, pero si adoptas un producto y más de software libre, estás atado a eso, a que te cambien la licencia y te fastidien bien fastidiado y tengas que buscar alternativas. Y por el otro está el que tienes que tener mucho cuidado a la hora, ya desde el lado, desde la perspectiva de la empresa, ¿vale? De la empresa que está haciendo el proyecto. Tienes que tener cuidado con qué se añade a tu repositorio, porque no habría sido la primera vez que se ha colado código malintencionado y se ha infectado el repositorio y ha habido un montón de afectados. Por ejemplo, con las librerías aquellas de logs de Java, que no sé si era Java, exactamente ese. Y en Node hubo un paquete también que se contaminó por movidas y hubo un montón de infecciones por ahí. Entonces, digamos que sí, que mola, pero que tienes que tener cuidado. No casarte con un software y cuidadín. No sé si me explico. Yo una cosa que... dime, Manuel, perdona que te he interrumpido. Clean Code, ¿no? Para poder cambiar de... Clean Code. Lanzallamas Code, más bien. Yo una cosa que quería hablar, claro, el mundo de la base de datos está muy enfocado en el mundo empresarial, porque todas las bases de datos tienen se va a implementar sobre todo para empresas. Yo los casos que conozco más, tipo MySQL, MariaDB o PostgreSQL, el problema que le veo es que cuando tú haces una base de datos con el código fuente disponible, le veo bastante complicado monetizarlo, como lo hacen Microsoft con SQL Server o Oracle con su base de datos. Entonces, cuando la base de datos, desarrollar una base de datos es tan complejo y requiere una serie de unos conocimientos y unos desarrolladores, digamos, orientados o enfocados a las bases de datos, que no son cualquier desarrollador, digo yo nunca he desarrollado una base de datos, pero digo yo que desarrollar una base de datos no es hacer una página web, creo que es bastante más complejo, creo. No lo sé si vosotros en vuestro tiempo libre habéis desarrollado una base de datos, no lo sé, pero yo creo que será más complejo. Será algo bastante complejo, me imagino, no lo sé. Debe de ser hipercomplejo, no me lo quiero ni imaginar. Deja. Entonces... Sí, eso. Hay gente que sabe mucho y controla mucho de matemáticas y de muchas cosas que lo hacen genial. Entonces, claro, ese tipo de persona llega un momento en que no puede trabajar en su tiempo libre. O sea, de hecho, Postgres creo que tiene una fundación, MariaDB creo que tiene otra, y por ejemplo, Postgres creo que, no sé dónde saca dinero PostgreSQL, no sé si de donación, y me imagino que tendrá algún sistema de soporte empresarial o
o de instalaciones. En el caso de MongoDB y las NoSQL no sé cómo van, porque yo sé que Cassandra, no sé si está patrocinada por Facebook, pero MongoDB es una empresa propia, ¿no? Creo que no hay ninguna gran detrás, ¿no? A ver, MongoDB es una empresa, o sea, MongoDB nació a partir de una empresa, no recuerdo en qué año, además lo estuve investigando hace poco, pero se me ha olvidado, o sea, tengo buena memoria y hago limpiezas periódicas. Entonces, MongoDB empezó como una empresa, ha ido poco a poco escalando, obviamente el código es open source, tú te puedes ir al repositorio, descargar del código y empezar a hacer un fork de MongoDB si es que te atreves. Pero no te lo recomiendo, no sé que seas un friki. Claro. ¿Y cómo comercializan? Pues haciendo que el producto sea tan extremadamente bueno que llegue a poder ser algo enterprise. O sea, algo que las empresas están dispuestas a pagar por utilizarlo. ¿Qué pasa? Que, a ver, por ejemplo, una multinacional, la que sea, se puede ir al repositorio, descargarse Mongo y levantar un clúster de 200 instancias de Mongo y tenerlo ellos perfectamente funcionando y no tener que pagar ni un céntimo. Pero el dinero viene a través de dos opciones. Puedes utilizar los servicios que ellos ya te proporcionan, entonces tienes Mongo en la nube y no te tienes que preocupar absolutamente de nada, ellos te dan la cadena de conexión, te conectas y ya está, chispún. Utilizas esa cadena de conexión en tus aplicaciones y te olvidas de copias de seguridad, de mantenimientos, ¿vale? Porque hay muchos proyectos open source que se financian así, ofreciendo el servicio en la nube, como por ejemplo la pila Logstash, ¿cómo se llama? El de Grafana, ¿vale? Grafana hace lo mismo. Tú le pagas un X y tienes el sistema de monitoreo en la nube. No te olvidas de todo lo demás. Aparte de eso, si la empresa no quiere utilizar los servicios en nube, en este caso, hablando de Mongo, tienes la versión Enterprise. Y esa versión Enterprise te viene con 800 características extra que no vienen en la versión open source y aparte tienes un comercial o un soporte técnico al que puedes llamar en plan, esto no me funciona, te paso a mi friki técnico para que hable con tu friki técnico y solucionar movidas, porque sabes que a nivel empresarial, cuando hablamos de cosas muy gordas, optimizar una consulta que te lleve 5 milisegundos menos, se están ahorrando $10,000 al mes. Entonces, entre el tema de ofrecer versiones en cloud y versiones enterprise, pues están sacando un sobresueldo maravilloso, vamos, o sea, ya me gustaría a mí tener un servicio que se comercializara así. Vale, entonces MongoDB digamos que sí está ganando pasta a expuertas, digamos, ¿no? Está ganando pasta a puertas, sí. Vale. Pues entonces, una duda menos. Otra cosa perdón, Imanol. Yo el caso de Postgres digo la verdad, lo desconozco. Sí recuerdo que había una empresa que estaba vinculada que en la página de Postgres la recomendaban por si necesitaba ese soporte. Tenía su propio producto que era como una derivación de Postgres, que era Enterprise DB, creo que se llamaba. Pero ahí lo que tenían era un producto un poco más optimizado, más redondeado, con más herramientas a las que estaba acostumbrado igual los administradores de bases de datos de las empresas y con soporte técnico. Pero no recuerdo, o sea, yo casi siempre he recordado Postgres, o sea, casi desde que lo empecé a usar, siempre había una fundación detrás. Que claro, tener un proyecto de código abierto, tener una fundación detrás, también tener una seguridad para, o sea, te asegura un poco que no va a haber ese tipo de cambios de licencias a los que se refería Alfredo antes. Entonces te asegura o te da más seguridad, seguro no es nada en este mundo, pero creo que te da más seguridad a la hora de apostar por un producto de código abierto frente a otro. Yo, por ejemplo, sé que MariaDB o MySQL existe Falcona, que es, digamos, no sé si lo conocéis, que es como una empresa que se encarga, digamos, tienen su propia base de datos de MySQL, pero con características Enterprise. Yo sé que tienen metido muchas herramientas de clúster.
y venden algunos productos comerciales y sobre todo soporte. Y por lo que tengo entendido, es bastante conocido en el ámbito Percona. Y está metido ya en el mundo de clúster y de cosas enterprise. Pero de PostgreSQL no tengo ni idea. Y es raro porque algo tiene que haber porque se utiliza un montón PostgreSQL. Y yo creo que tendrá que tener por mínimo una versión. Estoy mirando en la Wikipedia, pero la Wikipedia no pone nada. Si había una versión Enterprise o dicen que sí, una se llama Enterprise DB, pero Enterprise DB. no, yo no la. Ah, vale, perdón. Pero eso es de la misma Postgre, o sea, que no es como Mongo que tiene una empresa detrás, que yo lo han hecho. Creo, Enterprise DB, yo creo que, no sé si depende de la misma fundación o es una empresa aparte, ¿eh? No sé Es que en decirte, la Wikipedia no pone nada de fundación, solo pone que es como una empresa aparte o algo así. Es que tampoco en la Wikipedia en yo creo español que es una tampoco. empresa aparte. A ver, Contributor Profiles. Claro, es que lo Sí, de es una Enterprise DB empresa en la Wikipedia pone 2007, claro. Eso de 2007 Claro. ya, yo creo que eso ya. Entonces, y eso es una cosa que siempre me ha resultado curiosa del mundo de las bases de datos porque, claro, van en otra liga. O sea, que hay dinero a expuertas para ganar. De hecho, me acaba de decir Alfredo que MongoDB lo está consiguiendo. No sé si porque aparte, Alfredo, de MongoDB y Cassandra, ¿qué otras bases de datos NoSQL también son igual de conocidas? Porque yo ahí se me acaba ya mi catálogo de bases de datos NoSQL. Yo es que tampoco conozco muchas, pero sí conozco Redis y sus alternativas como Dragonfly. Es la que recomiendan, principalmente ahora cuando no quieres utilizar Redis, utiliza Dragonfly, que para el caso es similar, pero también es open source 100% y dicen que van a ser siempre open source. Bueno, no sé, ya veremos. Todo depende de la cantidad de sacos de billetes que les pongan. Y aparte de esas, Memcache, si se puede considerar una base de datos. Espérate, que me hace ruidos el móvil. Un segundo. Que si no. Vale. Yo es que Memcache no sabía que era una base de datos. Pensaba que era más un sistema de caché, más que una. Pero es que Redis, en el fondo, a ver, es lo mismo, ¿no? Las bases de datos que se utilizan, entre comillas, para caché, son las que normalmente suelen ser de clave valor. Es decir, tú guardas una clave y apuntas a un valor. Ya está, no tiene más. No tiene relaciones ni cosas raras. O las tiene, pero muy escondidas. Entonces, son muy, muy ágiles para eso. Tú guardas una URL o una ruta de tu sitio web, apuntas al contenido, que en este caso sería el HTML ahí comprimido, bueno, sí, comprimido, dejémoslo. No voy a utilizar palabras raras. Y lo que haces es Memcache, solicitar o buscar en la base de datos si existe esa URL. Si existe, devuelves lo que está cacheado. O sea, es igual que Redis. Lo que pasa que se llama Memcache. ¿Vale? Y creo que hay unas cuentas de esas. Pero yo siempre me he focalizado en las 3-4 que normalmente utilizo, porque si quieres abarcar muchas cosas, al final acabas un poco saturado y desbordado. Entonces, base de datos, pues Mongo, sí, cosas de caché y algo así muy, muy ágil para Redis y para de contar. Ahora en lugar de Redis, de Dragonfly, pero obviamente sí hay muchas más, pero ahora no se sabría decir, ojo, hay una que se llama RethinkDB, ahora que me ha venido en la cabeza, RethinkDB, como repensar, que está pensada para temas de tiempo real. Porque cuando tú guardas datos y esos datos se modifican, como que te dispara un callback diciéndote que se han actualizado los datos. Y para temas de cotizaciones de bolsa, por ejemplo, en plan que automáticamente en la página web se me está recargando instantáneamente los datos, está pensado para eso. Yo creo que hay, y te estoy diciendo de memoria, con lo cual yo tengo mala memoria si no fiaros mucho, pero creo recordar porque una de estas empresas que se hicieron, o sea, empresas digitales, como lo llamamos, tipo Airbnb o Uber, tiene un repositorio en GitHub muy grande de herramientas que ellos mismos utilizan para su gestión de ruta y todo eso. Y creo recordar que una de ellas tenía o había desarrollado una base de datos, un sistema de base de datos NoSQL, pero no estoy seguro. Me suena de haberlo visto. Porque ellos dejaban la mayoría de esas herramientas, además es impresionante. El GitHub que tiene Uber o Airbnb es impresionante.
porque dejan toda su herramienta de algoritmos, de inteligencia artificial y un montón de herramientas las dejan disponibles ahí. Como de hecho, ellos no viven de eso, sino viven más de los servicios que ganan pasta y además ganan mucho. Y es curioso, y creo que una de ellas tenían la base de datos, la tenían también, habían generado una propia base de datos para cosas en tiempo real, como dice Alfredo, y me suena que creo que o ellos lo empezaron y después han dejado el proyecto libre, o siguen desarrollándolo, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, ya hemos hablado un poco de cosas de servidores y ahora vamos a otra parte que es la de los clientes, la herramienta que los usuarios y vosotros mismos utilizáis para, digamos, interactuar con la base de datos. Así que vamos a empezar contigo, Manuel. Me gustaría que me recomendara alguna herramienta que tú utilizas habitualmente o que te guste mucho de base de datos y que tenga una versión en Linux. ¿Utilizas alguna? Pues yo con Postgres utilizo pgadmin 4, que es la última que es la actual para gestionar estas bases de datos de Postgres. Con SQLite utilizo SQLite Studio. Y luego también, de vez en cuando, he tenido rachas que he estado usando de Beaver, no sé cómo se pronuncia. Sí, con W, ¿no? De Beaver, esa lo he utilizado yo, un cliente, ¿no? De Beaver Community, o sea, la versión Community. Que es un esa lo he utilizado yo. Para muchos tipos para muchos servidores de bases de datos. ¿pgadmin está desarrollado por Postgres o esa es mi duda? ¿O es un proyecto aparte? Yo creo que es un proyecto aparte dentro de la fundación de Postgres. Ah, vale. Es otro proyecto dentro de la fundación de Postgres. Vale. Dentro del paraguas. ¿Y en tu caso, Alfredo, alguna herramienta cliente o utilidad que suele utilizar? Sí, a ver, como tengo que toquetear de vez en cuando el Postgre del Windows, utilizo también Beaver. Muy útil esa herramienta, me gusta un montón. Lo que pasa que está un poco capada la versión gratuita, la versión open source está un poco capada y no te permite conectar con bases de datos no SQL o con muy poquitas. Dicen, si quieres conectar con base de datos, pasas por caja. ¿Vale? Entonces, es un poco puñeta. Y a nivel de trabajar directamente con el Mongo, utilizaba antes una que se llamaba RoboMongo, que era, si no recuerdo mal, era open source, pero debieron de ponerle al creador o creadora, o no sé quién lo hizo, un saco de billetes en la puerta y la vendió a una empresa que cerró el proyecto de RoboMongo y lo convirtieron o sacaron una versión paralela que se llama Robo 3T, que no es open source, o sea, no está el código fuente, es una versión, es un software, está disponible para utilizarlo, te lo dejan gratis, no pagas nada, la versión reducida, obviamente, y si quieres ampliar más funcionalidades tienes que pagar, pero por lo menos para lo que lo uso me funciona. Y otra que tampoco es open source, porque veo que yo el open source en el lado cliente lo utilizo más bien poco, es la que utilizo para monitorear las instancias del Redis, que se llama Redis Insight o algo así, Insight, o algo así. Mi inglés es un poco destructivo para el tímpano. Es una herramienta que han hecho los propios de Redis, ¿vale? Que es para conectarse contra las propias instancias del Redis. Y para bases de datos, no nada más. O sea, básicamente esas tres. Una curiosidad, ¿no utilizáis herramientas de terminal para base de datos o no está lo suficientemente eficiente? Lo único de terminal que puedo utilizar relacionado con bases de datos es el cliente de Redis, el Redis CLI, pero para cosas muy rápidas y ya está, chispún. Nada más. Sí, yo también, igual para debuguear en algún pod que tiene algún problema o ver algo, tanto con SQLite que tiene el propio cliente, SQLite 3, o con el CLI de Postgres. Sí, yo el CLI de Postgres, tengo que decir que una época que me dio por PostgreSQL aprenderlo, lo utilizaba bastante, pero era un coñazo. Un coñazo, porque cuando tenías que escribir alguna sentencia de SQL, eso era un infierno. O cargaba o lo hacía lo típico de hacías la sentencia en un fichero de
no me acuerdo si era de texto o un fichero con una extensión específica y después lo cargaba en el CLI, pero Sí, es un poco absurdo, teniendo un cliente gráfico. Sí, claro. O para automatizaciones también, es muy útil. O Claro, para porque automatizar los DOMs, pero eso ya es los archivos, o sea, las aplicaciones de línea de comando que tiene. Claro, porque el problema que yo le vi a los CLI, tanto el de PostgreSQL o el de, perdón, el de MySQL, es que después cuando tú escribías la sentencia, o sea, la sentencia de SQL no tenía autocompletado, no tenía tabulaciones ni nada. Eso era, por lo menos que yo recuerde, yo ya hace tiempo que no. Y sé que había algún cliente alternativo de terminal que yo utilicé que sí te daba autocompletado y estaba curioso. Había uno que yo utilizaba de hace muchos años, de que creo que ya no está mantenido, de MySQL. Además era curioso porque era una desarrolladora, hizo uno de MySQL y también hizo uno de Docker, que estaba curioso, que tenía autocompletado, un CLI de Docker. Y creo que hizo de MySQL, creo que de Postgres no hizo. Y ese estaba curioso porque te metía autocompletado, iba escribiendo tú la sentencia SQL y te iba dando un listado desplegable donde podía, digamos, o sea, un autocompletado, de cómo hay un editor de texto o un IDE. Y estaba curioso. Lo que pasa es que, claro, teniendo un cliente gráfico, no sé quién iba a utilizar un CLI. Y claro, a mí muchas veces cuando me dicen lo de los CLI, dicen, no, es que así puedes acceder por SSH al servidor. Ya, pero no creo que nadie escriba sentencias de SQL en el mismo servidor de la base de datos, me imagino. No, creo que por seguridad no sería lo más aconsejable, ¿no? Yo sospecho que son los mismos flipados que utilizan BIM. Haciendo amigos. Yo sí, siempre haciendo amigos, ya me conocéis. Además, siempre la excusa de es que BIM está en todos los sistemas. Ya, y otra herramienta seguramente también. Sí, seguramente. Bueno, a ver, sí, yo no soy de los que usa BIM, pero Yo lo intento, o sea, yo lo intento. yo uso BIM, yo uso BIM para conectarme a algún servidor o en servidores remotos y algún tema de apurar fino o lo que sea. Pero en mi entorno de desarrollo yo no lo uso. Ahora sé que hay gente que lo usa, que tiene un control y deben ir ahí como un tiro. Sí, Pero son ninjas del teclado, sí. Pero es que en mi caso, yo en mi caso reconozco que el cuello de botella no está en el IDE o en el teclado o en la torpeza o agilidad de escribiendo, está en mi cabeza. O sea, está a ver qué escribo. O sea, está ahí lo que más me para, eso es lo que más me para. Yo lo de BIM me recuerda cuando los usuarios que utilizan BIM y que ves, es como los canales de YouTube de cocina. O sea, tú ves que otra persona lo hace maravilla y dices, uy, pues yo quiero hacerlo igual que ellos. Claro, lo que no sabes es que esa persona lleva horas y horas y horas, días, semanas, meses practicando. Claro. Y entonces, claro, cuando tú lo intentas hacer en tu casa, ese plato de cocina, dices, hostia, no me sale igual. Pues claro que no te sale igual. Yo eso me pasa muchas veces. Veo a gente utilizando BIM en YouTube y digo, hostia, qué flipería, qué chulo, ¿no? Qué rapidez. Claro, pero no sabes que esta gente lleva meses practicando, sufriendo y esa curva de aprendizaje casi imposible de superar, claro, hasta llegar hasta allí. Y yo lo he intentado varias veces con BIM, con NeoBIM, porque me picaba la curiosidad. Yo quería ser como esas personas. Pero claro, tú tienes ganas de estar tantas horas, tanto tiempo y tantos niveles de frustración que tienes que pasar para llegar a esa excelencia, a eso como esos ninjas de picatecla. O sea, yo qué sé, me imagino que Podría saberlo, pero no tengo tiempo o no le quiero dedicar tiempo. Prefiero dedicarle tiempo a otras cosas ahora mismo. Tienes que tener mucha motivación para dedicar el tiempo para aprender eso. Claro. Bueno, tampoco quiero que sea muy extenso esto, la verdad. Antes de todo, pues, muchas gracias por participar a los dos. Espero que por lo menos esto de la charla esta haya sido, he visto que es una charla informal, espero que haya sido interesante. Y por último, lo que me gustaría, pues, que me digáis dónde os podemos localizar. En tu caso, Imanol, si quieres, claro, tampoco sé si tienes redes sociales o página web, o si quieres también algún proyecto que tengas que estés haciendo. Así que, ¿dónde te podemos localizar, Imanol? No, pues en redes sociales no tengo, tampoco es que sea muy activo.
Si alguien quiere ver un ejemplo de cómo no se tiene que hacer una página web, puede visitar mi portfolio. Y es imanolvalero.com o .es. Y luego tanto en GitHub con Imanol Valero como en GitLab, más en GitLab, tengo ahí pues algunos proyectillos que he hecho y cosas que pongo pues, para estudiantes cuando he estado dando clases, no sé, cositas así sueltas, tampoco grandes cosas. Oye, una cosa, antes de preguntarte a ti, Alfredo, es que me acaba de dar una idea. Y como los dos tenéis conocimiento en base de datos NoSQL y SQL, ¿cuál es más difícil de aprender? ¿Una base de datos NoSQL o SQL? ¿Qué es más fácil de conducir, un coche o un todoterreno? Uf, nunca he conducido nunca he conducido un todoterreno, no lo sé. Es que en el fondo, al menos para mí me parecen un poco similares. O sea, claro. Yo creo que la complicación viene en los añadidos que haya a esa base de datos. Cosas esotéricas que tenga en plan, pero es que tiene un clúster y el clúster hay que hacerlo así, ya y no sé qué, no sé cuántas. Pero el tema de lo que son la estructura donde guardas y las consultas, creo que son iguales, de complejas, quiero decir. No sé. Yo, por ejemplo, las veces que igual me hubiese cuadrado en un proyecto tener, aparte de la base de datos estructurada, tener una parte con un motor de NoSQL, porque igual tenía datos semi-estructurados o algo así. Yo con Postgres lo he podido solucionar porque como soporta un tipo de datos que es JSON y JSON binario, JSON-B, que tiene bastante buen rendimiento, digo, mira, pues lo dejo aquí, me ahorro en infraestructura, me quito un servidor de en medio y ya está. Igual no es lo óptimo, pero funciona. Y yo por ese lado he evitado el tener que meter NoSQL en producción. Pero vamos, entiendo que cada uno tiene sus casos de uso, ¿no? Como todas las tecnologías al final. Vale. Bueno, después de este pequeño paréntesis, vamos contigo, Alfredo. ¿Dónde te podemos localizar, Alfredo? Vale, pues a mí me localizáis en la calle número... No. No, a ver, activo en redes no estoy prácticamente. O sea, tenía Twitter antes de que le cambiaran el nombre y al final me salí de ahí. O sea, como mucho me pueden localizar en la comunidad de los malandriners. Ahí estoy prácticamente a cualquier momento. Ahí también me pueden encontrar a mí. Aunque últimamente estoy un poco desaparecido, pero sí, ahí es también. Bueno, la comunidad de Malandrines es la comunidad de Dani Primo, que en la página web creo que es web reactiva y ahí me imagino que habrá cómo acceder a esa comunidad, pues una comunidad de pago. Yo, como Alfredo, dime. No, que te decía que hay, de hecho, hay en la propia web, creo que tiene un directorio donde puedes directamente localizar a la gente que está suscrita. Quiero recordar, vamos. Sí. Vale. Bueno, Alfredo, como no lo ha dicho, yo lo voy a ayudar un poco, que tiene un podcast que se llama Cajón Desastre. Mira que soy malo con el spam. Ya que no lo dice, lo diré yo. Y lo desastre es SAAS. O sea, no sé cómo se dice, las siglas de SaaS, no sé lo que significan ahora mismo. Software como Software as a Service. Sí, no me acordaba. Y lo tiene hecho y lo hace con Gorka. Y tengo que decir que hace me faltan un par de audios que tengo que escucharos. ¿Y es semanal o mensual? Ya no me acuerdo. Es un poco random. Se supone que es quincenal, pero vamos un poco a salto de mata cuando se puede. Pues por eso, porque quiero recordar que quincenal las últimas veces no habéis sido, creo, ¿no? A ver, hemos sido muy rigurosos en eso de los quincenales, excepto por cuando Gorka ha tenido que hacer movidas en su curro, que ahora va un poco más de culo por el tema del tiempo, pero sí, esta semana grabamos, por cierto, spam. Vale. Y bueno, pues buscad por la plataforma de podcasting de Cajón Desastre con 2A, o si no, creo que hay el canal de Telegram, que también buscarlo por Cajón Desastre, lo que no sé si era un canal público o privado, ya no me acuerdo. Es público, creo recordar, sí. Vale. Así que bueno, yo voy a hacer el spam por Alfredo.
Fíjate que ni se me había ocurrido, ¿eh? O sea, soy un Ya. desastre. Pues fíjate que a mí se me había ocurrido que no le iba a decir. Ya no sé. Bueno, y por último, recordad que se va a publicar como formato podcast. Lo podéis buscar en cualquier plataforma de podcasting con 24H24L. Y también recordad que también se publicará con un feed RSS que, gracias al compañero David Marsal, es un feed con etiquetas 2.0. ¿Qué significa eso? No lo sé, porque no tengo un podcaster que lo soporte, pero se supone que te da mucha más información de cada episodio. Y también se subirá en formato audio, que simplemente pondré una portada estática con los nombres de los invitados y el tema, y ahí lo podréis escuchar también en el canal de YouTube de 24H24L y también en el canal de Fediverse, también de 24H24L. Así que muchísimas gracias a los dos, un saludo a Alfredo, un saludo a Imanol y un saludo a todos los oyentes. Adiós. Adiós.